ムは革命期で体感痛み破壊想像変えていく私の弱さも今押し寄せる感情の命がけの愛は甘くないわつくほどくどんな嘘が待っていたとしても選んだ導き信じて振る舞うことはないと優しい悪魔の微笑みは儚く全てを照らすのLos magos seguían atacando a los que estaban en la barrera protectora. Y Azazel seguía teniendo su pelea con Kateria. Y Kiba seguía peleando contra los magos. Pero en ese momento un disparo dragón de Issei y la hoja cruzada de guerra mataron a unos magos que estaban a punto de atacar a Kiba por la espalda. Issei-kun, Guerra Sama. Diría Kiba con felicidad. Están bien chicos. Diría Issei. Ya pueden estar tranquilos, los refuerzos han llegado. Diría Guerra mientras desenfundaba su espada la devora Caos. En ese momento Rias le diría a su hermano que cuidara a Gasper, y con Eco e Issei protegerían la barrera protectora de los magos. Todos hasta el jinete, estarían combatiendo contra los magos, a pesar de la dura batalla que estaban teniendo, parecía como si este ejército de magos nunca hubiera a terminar. Rias crearía un escudo para proteger a sus piezas, pero el escudo se destruiría por los ataques continuos de los magos, pero en eso Gasper se quitaría el brazalete y diría que era un hombre como Guerra y Issei, y cancelaría su habilidad mágica para detener el tiempo. Todos los que estaban congelados por la sacre de Art de Gasper, regresaron y estaban confundidos porque se encontraban en medio del campo de batalla. Hablaremos de esto más tarde, por ahora ayúdenme. Diría Rias mientras sacaba sus alas y se elevaría a los cielos. Sí, presidenta. Diría Akeno y cambiaría su uniforme por su atuendo de sacerdotisa del trueno. Rias crearía un gran círculo mágico y lo lanzaría hacia los magos, pero Akeno dispararía sus truenos al círculo mágico y creó una cadenas de truenos que eliminaría a todos los magos a su alrededor. Shinra Tsubaki y Sona Citrit, eliminemos a los magos que quedaron con vida. Diría Guerra y se lanzaría al ataque junto con Sona y Tsubaki detrás de él. Creo que ya es hora de terminar con este juego. Diría Azazel mientras sacaba una punta dorada. ¿Qué es eso? Diría Kateria. Mi pasatiempo, es mucho más interesante que las guerras. Esta es la lanza del dragón de la ruina. Una Sacred Heart que crea artificialmente. Diría Azazel mientras la punta dorada brillaba. Balance Breaker. Diría Azazel mientras un destello dorado se formaba y lo cubría en una armadura dorada de dragón. Ja, ven por mí. Diría Azazel de manera burlona y haciendo que Kateria se enojara. Ah, no me subestimes. Diría Kateria y se lanzaría al ataque. Pero en ese instante Azazel se abalanzó contra ella y de un corte con su lanza doble, le cortaría varias partes de su ropa. Después de la Gran Guerra Santa este es un mundo muy pequeño, no habrá lugar para ti Azazel. Diría Kateria y estiraría varios de sus brazos para luego atraparía el brazo izquierdo de Azazel. Si puedo tomar la vida de uno de los líderes de las tres facciones, entonces con mucho gusto me sacrificaré. Diría Kateria de manera lunática. Suicidio, eso no va conmigo, mejor muérete sola. Diría Azazel y se cortaría el brazo izquierdo y empalaría a Kateria con su lanza de luz, desintegrándola al instante. Un brazo es todo lo que tienes de intercambio por tu vida. Diría Azazel mientras se miraba su brazo amputado, pero en eso atraparía un orbe morado con su otro brazo. Parece que requiere aún más mejoras, pero seguirás en mi colección por un tiempo más, Rey Dragón Fafnir. Diría Azazel mientras veía al orbe morado. Sacrifico su brazo. ¿Qué clase de tipo es él? Diría Issei. Desde que lo expulsaron del cielo, siempre ha sido un despreocupado durante estos últimos siglos. Diría Guerra mientras se ponía al lado de Issei. En cualquier caso, solo tenemos que eliminar a las magos restantes. Diría Rias. Los chicos y el jinete, seguían eliminando a los últimos magos que quedaban y a pesar que la batalla estaba perdida al principio, consiguieron voltear las cosas a su favor. Oh, a esto es lo que yo llamo destrucción, ¿eh?
Diría Azazel, pero sería alcanzado por un ataque que lo mandaría al suelo. Pero en ese momento del cráter saldría Azazel ileso. Parece que me diste un buen golpe, ¿no lo crees, Balí? Diría Azazel. Lo siento, Azazel, pero estar del lado contrario es más divertido. Diría Balí. Balí, así que tú eres el traidor. Diría Issei. Suponía que esto llegaría, y quien lo diría, acerté en que el dragón blanco nos traicionaría. Diría Guerra con una mirada aburrida porque ya sabía que Balí era el traidor desde un principio. Oye, Balí, te quiero hacer una pregunta. Diría Azazel mientras se elevaba hacia el cielo. ¿Eh? Diría Balí. Mi vicecomandante, Shemhazai, descubrió la existencia de una organización que está reuniendo varios elementos peligrosos que podrían ser una amenaza para el equilibrio y las tres facciones. Creo que se hacen llamar la Brigada del Caos. Diría Azazel. ¿La Brigada de Caos? Está reuniendo elementos peligrosos. Diría Sirces. Solo hay alguien lo suficientemente poderoso que es capaz de controlarlos a todos. Diría Seraphal. El líder y el fundador de esa organización, no son otros que Guerra, el jinete del caballo rojo, y el dragón, Uroboros, Opis. Diría Azazel mientras todos se sorprendían y veían a Guerra con miedo y asombro, al descubrir tal información. Pero en ese momento Guerra solo se estaría riendo por lo que dijo Azazel. Jajaja, estás en lo correcto, Azazel, yo fui el fundador de esa organización junto con Opis. Un grave error que cometí cuando era muy joven, y por eso decidí disolverla y marcharme para que no causaran problemas al equilibrio. Pero nunca me imaginé que Opis la volvería a reorganizar. Respondería Guerra dejando atónitos a todo el mundo. En ese momento Balí contaría que si era cierto, sobre la Brigada del Caos. Ya veo, y yo que pensaba que tú y Catería habían planeado esto. Teniendo en cuenta que ambos trataron de reclamar el trono del rey demonio original. Diría Azazel. El trono del rey demonio, ¿qué significa esto? Diría Seraphal. En realidad mi verdadero nombre es Balí Lucifer. Diría Balí. ¿Qué? Lucifer, no puede ser. Dirían Sireces, Issei y Rías. Soy un descendiente directo, producto de un demonio de sangre pura y una humana. Diría Balí. Tu existencia, no es nada más que un capricho del destino. Diría Azazel. Creo que la palabra milagro, fue creada para definirme. Diría Balí mientras sacaba sus 12 alas demoníacas y sus ojos brillaban. Con tu linaje de descendiente de un rey demonio, te convierte en el dragón blanco más fuerte que jamás haya existido y por existir. Diría Azazel. El más fuerte. Diría Issei. Issei Hyodo, piensa que tu destino es cruel. Diría Balí. ¿A qué te refieres? Diría Issei. Aquí Balí le presumiría a Issei que él tenía la sangre del rey demonio Lucifer, y que además era un portador de un dragón. Y que Issei no era nada más que un humano que a pesar de ser un demonio reencarnando, siempre seguirá siendo alguien muy débil. Y si no se enfrentaba a él, Balí mataría a sus padres. En ese momento Issei activaría su balance Breaker y tendrían un choque de poder entre ellos dos, pero Rías intentaría ir tras Issei pero su hermano la detendría. Hermano, déjame ir. Diría Rías. Esos dos tienen demasiado poder celestial, si te acercas acabarás desintegrada. Diría Guerra mientras se ponía en medio de Rías para que no pasara. Débil, muy débil. Diría Balí y le daría una patada a Issei que lo haría toser sangre y dividiría su poder, haciéndolo caer al suelo. Olvide que el poder de ese dragón era dividir a la mitad el poder de sus rivales. Diría Issei. En ese momento Issei no se daría por vencido, pero Balí le diría que mejor se encargaría de eliminar a sus amigos, y arrojaría varias esferas blancas de energía a Asia, pero en ese momento Issei la bloquearía y se dirigirá hacia donde Balí, pero Balí lo alejaría de un golpe a Issei, pero Issei le diría a Drake que le transfiriera poder a Ascalón, cuando le transfiero poder a su espada Issei le rompería la armadura a Balí de un golpe. Interesante, rompiste mi Sacred Heart. Diría Balí pero de nuevo se pondría su armadura blanca. Pero en ese momento, a Issei se le había ocurrido una idea, y tomó uno de los orbes azules de Balí, y lo fusionaría con su Sacred Heart, y dando lugar a su guantelete divisor. Ah, qué interesante. Diría Balí y se elevaría al cielo. En ese momento Albion hablaría y Balí utilizaría su Alf Dimensión para distorsionar la dimensión. ¿Qué está haciendo? Diría Sona. Distorsiona la dimensión, esto es grave.
Diría, Miguel. Esto es absurdo. Diría Rías. Por supuesto que lo es, los portadores de dragones están locos. Diría Azazel. Bueno, solo se vive una vez, así que ¿por qué no intentamos una cosa igual de absurda? Diría Azazel. Oye, jinete rojo. Diría Azazel. ¿Qué carajos quieres, Azazel? Diría Guerra enojado porque él estaba disfrutando de la pelea. Querido Guerra, ¿estás consciente del poder del dragón de Bali? Diría Azazel. ¿A qué te refieres con eso, Azazel? Diría Guerra con ligera curiosidad. Bueno, te lo explicaré para que lo entiendas, Guerra. El poder de ese dragón reduce a la mitad todo lo que toca. Así que los pechos de tu amada Rías Gremory serán afectados por ese poder. Diría Azazel mientras se rascaba la barbilla. En ese momento Guerra abriría los ojos por tal declaración. Los pechos de mi Rías Gremory, esos hermosos pechos que me encantan cada vez que despierto en las mañanas. Si los divide ya no será la misma. Diría Guerra en su mente mientras recordaba a Rías desnuda. Bali. Gritaría Guerra mientras en su cara se formaba su máscara de las sombras, y así completando su armadura. Pero mientras el jinete se enojaba cada vez más, una aura, de color rojo fuego, lo rodearía y soltaría grandes ráfagas de poder, que amenazaban con destruir y desintegrar todo a su paso. Ajaja, creo que fue mala idea hacerlo enojar. Diría Azazel mientras se cubría con una barrera protectora de las llamas del caos, que provenían del jinete. Bali Lucifer, ha llegado la hora de tu castigo, por estar aliado con Otis, pero sobre todo evitar que dividas los pechos de mi Rías. Diría Guerra mientras caminaba hacia donde Bali, pero no sin antes alejar a Issei de su camino. Que así sea, jinete rojo del caos, ahora ven por mí. Diría Bali mientras iba hacia donde Guerra. Guerra sacó sus alas de sombra, y también se lanzaría contra Bali, chocando en unas auras de color rojo y blanco. ¿Querías enfrentarme? Pues aquí me tienes, este golpe es por mi Rías Gremory. Diría Guerra y le daría un golpe en el estómago a Bali que lo haría escupir sangre. En ese momento, Bali intentaría escapar de Guerra alejándose de él, pero Guerra lo alcanzaría y lo agarraría del hombro. No huyas, cobarde, y afronta tu destino. Diría Guerra, y le daría un fuerte cabezazo al casco de Bali, que lo dejaría aturdido y provocaría que el casco se destruyera por el fuerte impacto. Ese es por mi híbrida, ¿a qué no emejima? Diría Guerra mientras miraba a Bali a los ojos con enojo. Bali intentaría contraatacar a Guerra con un golpe, pero el jinete rojo le daría un puñetazo en la cara a Bali con su guantelete sísmico, mandándolo varios metros lejos de él. Ese es por mi espada china Zenobia cuarta y la pequeña Asia Argento. Diría Guerra y volaría hacia donde el peli plateado a una velocidad casi invisible. Y este es muy especial, porque si se los divides, se les esfumará. Por los limones lo viste con control. Gritaría Guerra y le daría varios golpes continuos a Bali, con su guantelete sísmico y guantelete del caos, y lo mandaría a estrellar como un meteorito a Bali contra el suelo. En ese momento Guerra aterrizaría unos metros un poco lejos de Bali y lo vería a la cara. Ahí tienes tu respuesta, Bali Lucifer. Yo soy el que posee más fuerza bruta de mis hermanos, yo soy Guerra, el segundo jinete del apocalipsis, más poderoso de las tres facciones y de toda la creación. Diría Guerra sacando su espada, la devora caos, la cual la clavaría en el suelo y en ese instante, se mostraría detrás del jinete, una enorme silueta, de un gran dragón demoníaco de fuego, y además estaba equipado con una gran espada y una armadura, y que dejó boquiabiertos a los presentes pero más a Issei y a Gasper. Por fin ya tengo una excusa para utilizar mi Juggernaut Drake. Diría Bali. Bali, ¿te das cuenta del gran peligro al que te expones, si intentas liberar tal poder? Diría Albion. Sí, pero quiero tomar ese riesgo. Diría Bali y comenzaría a decir el cántico para transformarse. Pero en ese momento la barrera que cubría la Academia Kuo, se destruiría, y llegaría Bikou. Bikou, ¿qué haces aquí? Diría Bali. La batalla contra los dioses nórdicos está a punto de comenzar, así que debes volver rápido. Diría Bikou. Así que ya llegó el momento. Diría Bali. Bikou. ¿Cuánto tiempo sin verte? Diría Guerra mientras guardaba su espada, la devora caos. Si Guerra-sama, exactamente 50 años, desde la última vez que lo vi en la Vigrada Caos. Diría Bikou. ¿Y quién es él? Diría Issei.
Aquí tanto como Guerra y Azazel, le explicarían a Issei que Biko es descendiente del glorioso Buda, y que también viene del linaje de Son Wu con el rey mono del viaje al oeste. Bueno, fue un gusto verlo de nuevo Guerra-sama, y fue un gusto conocerte Dragón Emperador Rojo. Diría Biko y con su bastón, crearía un círculo mágico oscuro que se llevaría a Bali y a él. La próxima vez, luchemos con más fuerza, y con nuestro máximo poder. Diría Bali. Claro que lo haremos, pero no me contendré y tal vez te mate en el transcurso de la batalla. Diría Guerra mientras le lanzaba una sonrisa de sarcasmo, la cual era la misma sonrisa que usaba cada vez que entrenaba con Bali y lo vencía en el transcurso de los entrenamientos. Nunca me imaginé que tú hubieras sido el fundador de la Brigada Caos. Diría Azazel. Sí, pero se los contaré en otro momento. Diría Guerra mientras caminaba hacia donde Rías. Rías correría a abrazar a Guerra, porque ella estaba preocupada de que él muriera. Tranquila Rías, estoy bien, salve tus pechos de ser reducidos. Diría Guerra y metería su cara en los pechos de la pelirroja. En ese momento todos mirarían a Guerra y Rías, y mirarían que formaban una hermosa pareja. Los demonios, ángeles y ángeles caídos, realizaron un buen trabajo en equipo. Realmente formaron un tratado de paz. Diría Akeno. El asunto de Catería es nuestra responsabilidad. Diría Circes. Bueno, Bali también causa muchos problemas, así que lamento no haberlo impedido antes de tiempo. Diría Azazel mientras se retiraba. Este es un nuevo comienzo para el mundo. Diría Miguel. Miguel-san, podría pedirle un favor. Diría Issei. En tanto esté a mi alcance. Diría, Miguel. ¿Puede permitir que Asia y Zenobia vuelvan a rezar? Diría Issei. Aquí Miguel, le dirá a Zenobia y a Asia que sí creían en Dios, a pesar de que esté muerto. A lo cual ellas dijeron que sí, y Irina se disculparía con Asia por cómo la insultó aquella vez cuando se conocieron. Me sorprende de que todavía hayan demonios, que todavía sigan siendo devotos de la fe de Dios. Diría Serafael. Miguel Dono, deberías considerar esto como un símbolo de nuestro acuerdo de paz. Diría Circes. Sí, supongo que no será un problema, de que dos demonios puedan volver a rezar sin problemas. Diría Miguel. Qué generoso, amén. Dirían Irina, Zenobia e Asia, pero a estas dos últimas les dolería la cabeza. Jajaja, primero tengo que regresar al cielo y actualizar el sistema. Diría Miguel. En cuanto a mí, haré lo mismo que el jinete rojo, y es quedarme aquí por un tiempo. Diría Azazel. Estoy cansado, así que los veré mañana. Diría Azazel y se iría. En ese momento, Gasper y Koneko estarían escondidos pero Rías llegaría y los abrazaría como en la historia original. Y al igual pasaría con Sona y Serafal, y hablaría lo mismo de la historia original. Miguel, gracias por aceptar la petición de Issei Hyodo. Diría Guerra mientras se acercaba donde, Miguel. No, gracias a ti por ser el guardián que se encargó de la amenaza. Diría Miguel. Pero a lo lejos Zenobia miraría a Miguel y Guerra. Ahora entiendo, no es porque sea un jinete del apocalipsis, sino porque es esa clase de hombre que se preocupa por el mundo y los demás. Por esa razón la presidenta y Akeno lo quieren. Diría Zenobia mientras miraba a Guerra con una mirada enamorada. Por cierto, ¿le podrías devolver la espada del Armagedón a tu hermano Azrael? Diría Guerra mientras sacaba la espada del Armagedón. Mi hermano me informó, que sería mejor que tú te la quedarás, así para que te sea de gran ayuda en el futuro. Diría Miguel, mientras sacaba sus alas doradas y se iba al cielo. En ese momento así abrazaría a Issei y Guerra, y le agradecería a Guerra e Issei por permitir que volviera a rezar, y a su vez les daría un beso a cada uno en la mejilla. Oye Asia, sé más cuidadosa con Guerra-sama. Diría Rías. Vaya, Asia es un poco atrevida. Diría Akeno. Como lo imaginé, él es un elemento importante en el clan de mi hermana. Diría Circes. ¿Importante? Diría Greifía. Así es, Guerra-sama y su gran poder, para proteger a mi hermana y su nobleza. Diría Circes. Oye Zenobia, ahora podrás rezar sin problemas. Diría Guerra. Sí. Gracias por su gentileza. Diría Zenobia mientras apartaba la mirada porque ella estaba también enamorada de Guerra. Bueno, nos vemos mañana en el Club de lo Oculto. Diría Rías y todos menos el jinete dirían sí presidenta. Al día siguiente.
Azazel estaría en la oficina del Club de lo Oculto, y le diría a los chicos y el jinete, que él sería el nuevo asesor del Club de Investigación de lo Oculto. ¿Qué significa esto? Diría Rías. Bueno, solo se lo pedí a Circes y Guerra y me dijeron que hablara con la hermana menor de Serafal. Diría Azazel. Aquí Sona diría, que Azazel la amenazó con traer a su hermana si no lo hacía, y Rías le diría a Sona que prácticamente los vendió y que Azazel se aprovechó de la gentileza de su hermano y de su jinete. Y también aquí Sona se retiraría y Azazel les mostraría a los chicos que tenía un nuevo brazo robótico que tenía guardado por en sus tesoros. Y también mencionaría que los ayudaría a controlar las habilidades junto con el jinete. Desde ahora me llamarán Azazel Sensei. Diría Azazel. Eso será difícil. Diría Issei. Bueno, creo que eso será todo por hoy. Diría Azazel. Espera, todavía no he decidido esto. Diría Rías enojada. Ah, por cierto, Circes les dejo un mensaje. Diría Azazel. ¿Mi hermano? Diría Rías. Aquí Azazel les diría que como casi todas las chicas pasaban casi su mayor tiempo en la casa de Issei, pero casi siempre se la pasaban en el cuarto del jinete rojo. Y también diría que en nombre del rey demonio Circes Lucifer, todas las mujeres del Club de lo Oculto, se quedarán en la casa del dragón y el jinete rojo, pero solo las que están interesadas en el jinete rojo, dormirán en su cuarto. La casa. Guerra-kun, tu querida híbrida Akeno, vino para quedarse para siempre contigo. Diría Akeno mientras abrazaba a Guerra con fuerza. Me quedaré en la misma habitación que Asia. Diría Zenobia mientras pasaba. Guerra-sama. Diría Koneko mientras miraba al jinete. Que sucede pequeña. Diría Guerra mientras miraba a Koneko. Si intentas hacer las mismas cosas que Issei Senpai, no te perdonaré. Diría Koneko. Ajaja, tranquila, yo no soy como él. Diría Guerra mientras miraba a Koneko. Bueno, es una orden de Onisama, no hay nada que yo pueda hacer. Ya lo decidí. Voy a pedirle a mi hermano que modifique la casa para que sea más grande. Diría Rías. Así que habrá una reconstrucción para que todas puedan vivir aquí. Diría Guerra en su mente, porque esto será un poco incómodo para él. Al día siguiente en la Academia Kuro. Azazel estaría viendo a los chicos y al jinete desde una de las columnas de concreto de la academia. El blanco desea la fuerza, el rojo las mujeres, y el encapuchado carmesí el equilibrio y la familia. Todos son deseos simples, puros y honorables, y sin embargo el mundo seguirá girando. Diría Azazel mientras veía a las chicas abrazando los brazos y cuello del jinete, mientras caminaban hacia la academia. Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Espero que les haya gustado el video. Quiero que comenten si les encantó la pelea entre Guerra versus Bali. Y en el próximo episodio, serán las citas de Guerra con las 3 chicas que están enamoradas de él, y bueno, solo les diré que habrá placer, mucho placer en esas 3 citas. Bueno, les envío un gran saludo a Diego Palomino, el Ryut GD, y a una persona en particular, le envío un saludo a la primera chica que conozco que le guste este fanfic, Claudia Lorena Alegre, y bueno, esos fueron los saludos, y los veo hasta el próximo video, gracias a todos, y hasta luego.